Andá ya mismo a darle de baja tu suscripción de Game Pass, porque este servicio, que revolucionó el mundo del gaming por allá en el lejano 2017, terminó siendo completamente ultrajado por Microsoft. Y es que el punto fuerte del servicio, o sea acceder a cientos de juegos por un precio bajo, acaba de desaparecer, porque la compañía del Bill Puertas le metió a Game Pass un aumento del 50% de un día para otro, haciendo que ahora cueste $30 por mes, cosa que no solo causó una oleada de suscripciones masivas y muchísimo hate, sino que creó un efecto bola de nieve con el que empezaron a surgir rumores de cancelaciones, retrasos y hasta se llegó a decir que Microsoft estaría pensando en abandonar el negocio de las consolas para siempre. Así que quédate en este video que te voy a contar la historia. Y sí, tengo la voz rara porque estoy enfermo y estoy grabando este video con fiebre, pero bueno, hay que agarrar la pala. Creo que todo el mundo ya sabe la tragedia que fue la Xbox One, una consola que tenía un hype tremendo, ya que venía a ser la sucesora de la 360, que había sido el mayor éxito de Microsoft en el mundo de los videojuegos, y fue la primera consola que realmente le dio una competencia seria a Sony, superando a la PlayStation 3 en ventas durante casi toda su generación. Lamentablemente la One estuvo perdida desde el mismo día que se anunció. Cuando todo el mundo estaba esperando ver los nuevos flamantes juegos, lo único que hicieron los de Microsoft fue hablar de cosas que no le interesaban a nadie, como televisión, servicios de streaming y del Kinect. Y hay demasiados gijeos en la historia de la Xbox One, y si te interesa conocerlos todos, ya tengo un video sobre el tema. La cuestión es que después del desastre que fue el anuncio de la One, Microsoft decidió agarrar a Don Mattrick, el jefe de la marca Xbox en ese momento, y lo mandó a freír churros, reemplazándolo con el tito Phil Spencer, quien tenía una sola misión en su trabajo: salvar la marca Xbox. Y Phil de hecho logró bastante bien su cometido, porque la One tuvo su buen arco de redención, enfocando la consola en los juegos como debió haber sido desde un principio, añadiendo cosas como retrocompatibilidad, que no se limitaba solo a emular juegos de anteriores generaciones, sino que los mejoraba, con muchos títulos teniendo aumentos de resolución y de FPS, e incluso lanzaron la Xbox One X, que en su momento era la consola más potente del mercado, con bastante diferencia. Y entre todas esas cosas que hizo Microsoft para que la Xbox no terminara enterrada en la tumba que ellos mismos habían cavado, en 2017 hubo una que resaltó, y es que lanzaron un servicio que no solo hizo que la gente los perdonara y se olvidara de todo eso de que trataron de meterles un Kinect por el traste, sino que también hizo que mucha gente se quisiera cambiar de bando, que dejaran de ser unos piperos nenes Play y pasaran a gastar sus dólares bien ganados en una flamante Xbox. Y obviamente estoy hablando de Game Pass. Y Game Pass fue un éxito inmediato. Con un precio de tan solo $10 al mes podías tener acceso a más de 100 juegos, que sí, al principio era un catálogo bastante XD, porque eran un rejunte de juegos de Xbox 360 y algunos AAA que ya tenían bastante años. Pero un servicio de suscripción al estilo Netflix era súper innovador para el mundo de los videojuegos de esa época, sumado a que la suscripción del primer mes solo costaba $1, y con ese precio cualquier dueño de una Xbox tenía que probar el servicio casi obligatoriamente. Y como dije, Game Pass fue súper bien recibido, y Microsoft se dio cuenta de que este era el futuro, o al menos ellos creían eso, así que le mandaron con todo. Game Pass cada vez sumaba más y más juegos, y más desarrolladores y estudios decidían sumarse al proyecto, haciendo que el catálogo de juegos dejara de parecer algo que encontrarías en una tienda de todo por $2 y se convirtiera en algo realmente llamativo, con muchísimos juegos AAA y títulos que si quisieras comprar de forma individual podían llegar a salirte más de $40. Y en 2018 Microsoft decidió apostar todavía más en Game Pass, anunciando ahora que todos los juegos exclusivos de la plataforma iban a estar disponibles en Game Pass desde el día de su lanzamiento. O sea que por los $120 que te costaría comprarte 2 juegos nuevos al año, podías pagarte un año de Game Pass, que no solo iba a darte acceso a esos 2 títulos, sino que también a cientos de juegos más. Y Game Pass le funcionaba a todos. A Microsoft le dio su redención, a los grandes estudios les permitió publicar algunos de sus AAA que ya tuvieron un par de añitos para poder seguir exprimiéndolos, y a los pequeños estudios indies también los ayudaba muchísimo, porque les daba a sus juegos una visibilidad inmediata y los ponía en la cara de millones de personas de golpe a las que les hubiera costado mucho llegar por sus propios medios. Pero no todo eran unicornios vomitando arcoiris, ya que Game Pass también tuvo sus detractores. Sus principales argumentos era que Game Pass era un paso más en todo esto de sacarnos el derecho a la propiedad, porque Game Pass no deja de ser una suscripción. Nunca vas a ser dueño de ninguno de los juegos del catálogo. En el momento que se termine la suscripción, no vas a tener más acceso a ningún título. Y además Microsoft puede sacar cualquier juego del servicio
servicio cuando se le cante y los usuarios no pueden hacer nada al respecto. También estaba todo este problema de estar abrumado, porque supongo que a todos les habrá pasado, por ejemplo con Netflix, donde tenés tantas opciones que te sentís completamente superado y después de estar media hora scrolleando por la pantalla de inicio, decidís no ver nada y terminás abriendo TikTok. Bueno, con Game Pass podía pasar lo mismo. Al tener acceso inmediato a un catálogo de juegos tan enorme, mucha gente terminó jugando incluso menos que antes, porque al haber tantos juegos no se le puede dedicar tiempo a ninguno, y al ser tan barato el costo de la suscripción, uno ya no siente esa presión por pasarse un juego. Pero el precio de Game Pass siempre fue algo controversial, porque sí, $10 es un ofertón, pero este era un precio solo para enganchar, no era algo rentable para Microsoft, por lo que de a poco este precio iba a tener que ir subiendo. El primer aumento vino en junio de 2019, 2 años después del lanzamiento del servicio, pasando de $9 a $15 al mes, o sea un aumento del 50%. Pero pasar de 10 a $15, la verdad que para el usuario no era una diferencia tan dolorosa. Además, teniendo en cuenta que ahora Game Pass tenía más del doble de títulos que en su lanzamiento. El siguiente aumento vino en agosto de 2023, costando ahora $17, un aumento bastante pequeño, y en julio de 2024 pasó a costar $20, un precio que a mucha gente ya le hacía un poco de ruido, porque era el doble que el costo original del servicio, aunque el catálogo de Game Pass ahora era de casi 500 juegos. Y aclaro antes de que alguien se empiece a quejar que estoy hablando de los precios de Game Pass Ultimate, que era la versión que te daba acceso a los juegos tanto en consola como en PC, y es la versión que la gran mayoría de la gente contrata. Ahora mismo hay 4 planes disponibles para Game Pass: el Essential a $10, que te da acceso a 50 juegos, poder jugar online y juego en la nube. Después está el Premium por $15, que te da acceso a 200 juegos, con los títulos nuevos llegando un año después de su lanzamiento y con juego en la nube con menos tiempos de espera. Y por último está el Ultimate por $30, con más de 400 juegos, títulos día 1 y con accesos a juegos de EA Play, Ubisoft Classic y como un pase de temporada raro para el Fortnite, que creo que es la parte más XD. Y este último aumento del 50% de la versión Ultimate, que pasó de $20 a $30, le dio por los huevos a todo el mundo. Primero que nada, y lo más obvio, es que a menos que estés todo el día jugando jueguitos y estés pegado a la pantallita sin hacer nada más, este servicio con este precio no es algo tan conveniente. Porque digamos que querés jugar un título nuevo día 1, como puede ser el Indiana Jones que se lanzó este año. Bueno, comprarte el juego te costaría $60. Con Game Pass solo te costaría $30 jugarlo. Pero si estás ocupado con el trabajo, el estudio y teniendo una vida básicamente, si no te pasás el juego en menos de 30 días y tenés que renovar la suscripción, bueno, ahora acceder a ese juego te costó $60 y si pasa otro mes van a ser $90. Y recordemos que en el momento en que cancelás la suscripción perdés el acceso completo al juego, cuando si lo hubieras comprado sería tuyo para siempre. Para siempre en teoría, ¿no? Porque la verdad es que no somos dueños de nada digital. Pero bueno, no perderías el acceso al juego y no tendrías que volver a pagar aunque quisieras tardar 6 meses en pasártelo. Y ya sé lo que podrán decir: en Game Pass, por ese precio, no solo tenés acceso al Indiana Jones, sino que a 500 juegos más. Y sí, es verdad, pero ¿cuántos juegos juegan ustedes en simultáneo? ¿Realmente les sacan provecho a Game Pass? ¿O les convendría más simplemente comprar los juegos que les interesa terminar? Porque con este nuevo precio, Game Pass está costando unos $360 al año. Y si redondeamos el costo de los juegos nuevos entre $60 y $70, ¿realmente estás ahorrando plata con Game Pass? ¿O te sería más barato simplemente comprar los juegos que te interesan? Para pensar, señores. Pero lo que más le dio por los huevos a la gente es que Microsoft parece aumentar los precios simplemente por avaricia, porque quieren más plata. Y es que tan recientemente como julio de este año, Microsoft reportó que Game Pass le dio más de $5.000 millones durante el último año y que vienen teniendo un crecimiento anual del 10% desde su lanzamiento, contando con casi 35 millones de usuarios activos. Y si bien no aclararon cuánto de estos 5.000 millones son ganancias, se los escucha bastante contentos con estos números, como que el negocio les está funcionando bien. Pero 3 meses después de estos datos, nos vacunaron con un aumento del 50%. Y digo nos, porque sí, yo tengo una serie X, pero ya no tengo Game Pass, porque le di de baja después de todo este quilombo, así que ahora voy a usar todavía menos esta máquina que no prendo hace como 6 meses. Y además, aunque Microsoft se jacte estos numerazos, claramente no está todo bien, porque no se cansan de cerrar estudios y despedir gente. Y a todo el tema de Game Pass se suma esto de que Microsoft está haciendo cosas muy raras con la marca Xbox, porque el aumento de precios no solo vino en este servicio, sino que también está en las consolas
consolas, con la serie S hoy costando $400 y la serie X regular $650. Tenemos que recordar que en su lanzamiento costaban $300 y $500 respectivamente. Y lo peor de todo es que la serie X de 2 TB cuesta $800, o sea $50 más que una PlayStation 5 Pro, que no solo también tiene 2 TB de almacenamiento, sino que es una máquina más potente. Aunque Sony tampoco es ajena a esto del aumento de precios, pero este video es para hacerle bullying a Microsoft, no a Sony. Eso va a venir después. Y aunque los aumentos de precios de consolas son algo que viene pasándose ya varios años, por lo menos con Game Pass, uno sabía que la compra de una Xbox era bastante fácil de justificar, pero con el nuevo precio de la consola y el servicio, como que ya no tiene tanto sentido. Y en general todo lo que está haciendo Microsoft es raro, porque aparte de quedar como unos hambreados cuando son una compañía que prácticamente tiene un hack de dinero infinito, parece que para ellos todo lo que tenga que ver con la marca Xbox es algo muy secundario. Por ejemplo, la plataforma hace ya años que no tiene exclusivos reales, ya que los first party de Microsoft terminan saliendo tanto en Xbox como en PC, y ahora muchos títulos icónicos que están directamente atados a Xbox, como Gears of War o Forza, están llegando a PlayStation. Microsoft está destruyendo de a una todas las razones para comprarles una consola, y hay varias hipótesis sobre por qué está pasando esto. La primera es que Microsoft simplemente ya no está interesado en el negocio de las consolas, y mucho menos en una guerra entre estas. Atrás quedaron los días de querer vender más juegóferas que la competencia. Microsoft ya no ve Xbox como una consola, sino que para ellos es un concepto. Prefieren publicar juegos en todas sus plataformas que hacerlos exclusivos. Prefieren que pagues una suscripción a venderte juegos, y prefieren que streamees juegos desde la nube en vez de venderte copias y una consola. Y los de Microsoft no son tontos. Ellos tienen muy en claro el futuro del gaming. Porque por ejemplo, con la Xbox One, si bien arruinaron todo con sus anuncios, como eso de tener la consola siempre conectada a internet y medio decir que había que olvidarse del formato físico, al final tuvieron razón. El error de Microsoft fue simplemente adelantarse, porque si bien el futuro es obvio, todavía no estamos listos para él, como en su momento no estábamos listos para la dictadura de la Xbox One, y hoy tampoco estamos listos para dejar las consolas y pasar al streaming, ya sea por costumbre o por algo más sencillo todavía, que es que no todos tienen una conexión a internet lo suficientemente rápida y estable como para igualar la calidad gráfica de una consola. Y todo el quilombo de Game Pass y los aumentos de las consolas hicieron que la internet se volviera loca, y que empezaron a surgir un montón de rumores que decían que Microsoft prácticamente iba a destruir todo lo que tuviera que ver con Xbox. Porque primero aparecieron noticias que decían que la supuesta consola portátil que Microsoft estaba desarrollando junto a AMD había sido cancelada porque AMD le pedía a Microsoft que compraran al menos 10 millones de chips, número que no le gustó a Microsoft porque no se creían capaces de vender tantas unidades. Después decían directamente que las actuales Xbox Series iban a ser las últimas consolas Xbox, ya que Microsoft había decidido cancelar todos los planes para una próxima consola porque el negocio ya no les era rentable. Y aunque por unos días parecía que toda la marca Xbox iba a desaparecer y algunos se reían y otros lloraban, tuvo que aparecer Microsoft para aclarar las cosas, diciendo que el desarrollo de las consolas de nueva generación sigue activo y sigue siendo una prioridad dentro de la compañía, que es el anuncio de Microsoft que más alivio le dio al pueblo después de esa vez que tuvieron que salir a aclarar que no habían comprado la iglesia católica. Y es más, según insiders, la próxima Xbox podría ser algo bastante diferente, ya que Microsoft estaría planeando hacer una máquina que sea 50% consola y 50% PC, una máquina que tendría una arquitectura mucho más parecida a la de una computadora y hasta que podría correr una versión de Windows, y estarían buscando hacer que esta Xbox sea muchísimo más poderosa que la competencia, y esto se reflejaría en el precio, con algunos insiders diciendo que esta consola podría llegar a costar más de $1000. Y es que Microsoft no puede abandonar el negocio de las consolas, porque la razón por la que entró a este mercado sigue vigente, y es que aquellos que conocen la historia de la Xbox original saben que el único motivo por el que Bill Gates aprobó el desarrollo de una consola fue por Sony, porque le tenían miedo, y es que al ser la PlayStation una máquina tan exitosa, Sony podía tratar de convertir sus próximas consolas en centros multimedia más completos e incluso llegar a meterle funcionalidades de PC, cosa que Microsoft no podía permitir porque Sony
Sony es una empresa bastante grande y Microsoft no quería tener más competencia directa en el mundo de las computadoras, así que simplemente crearon la Xbox para darle batalla a Sony en el campo de consolas y atrasar todos sus demás planes. Y efectivamente Microsoft terminó teniendo razón, porque con la PlayStation 3 Sony de verdad que era un centro multimedia súper completo, y esta consola hasta podía correr Linux nativamente y oficialmente. Lástima que cagaron todo vendiéndola por $600 en 2006. Y si bien la PlayStation 4 y 5 destruyeron a las Xbox en ventas, la verdad es que Microsoft sigue teniendo una porción bastante enorme del mercado de los videojuegos, y los jueguitos cada vez son un negocio más grande y las ganancias crecen miles de millones todos los años. Cada vez hay más juegos y más jugadores, y si bien el futuro del gaming seguramente sea el streaming, por ahora la mejor opción sigue siendo tener un aparato en tu casa para jugar, por lo que la mayoría de la gente va a seguir eligiendo una consola. Y aunque Microsoft esté muy atrás de Sony en ventas, las consolas son algo que Microsoft no puede abandonar por lo menos por 1 o 2 generaciones más, porque no puede dejarle todo el monopolio del negocio a Sony ni a Nintendo. Pero como que a nadie le preocupa a Nintendo, es como el Cthulhu de los videojuegos, un ser místico que los podría destruir a todos, pero prefiere hacer la suya y no joder a nadie, así que nadie se mete con ellos. Así que por ahora sí, parece que Microsoft está totalmente empeñado en destruir Xbox y en romperle todos los días un poco más el corazón a sus consumidores, pero según ellos mismos, todo su mercado de jueguitos sigue viento en popa, y no solo van a seguir apostando por Game Pass, sino que están preparando una consola que va a ser mucho más poderosa que la competencia y aparte va a ser carísima, así que vaya uno a saber lo que va a pasar, si tendrán razón, si Xbox dominará el mercado en unos años o al menos volverá a competir cabeza a cabeza con Sony, o si simplemente les va a salir todo como el culo y tener una Xbox se va a terminar volviendo un meme. Y a mí, pase lo que pase, me va a hacer jijear, la verdad, porque yo juego en PC y lo que pasa en todo el mundo de las consolas la verdad es que no me interesa demasiado, así que reafirmo esto que puse el otro día en Twitter, que dato curioso, mucha gente estuvo de acuerdo conmigo, pero muchos otros no, y me insultaron bastante. Pero bueno, en general la visión que tiene la gente de las consolas y sobre todo de Xbox no es muy buena, pero solo nos queda esperar el futuro para ver qué pasa. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Así que ese fue mi ensayo sobre cómo Microsoft se empeña en destruir todo lo que sus consumidores aman, pero según ellos no pasa nada y está todo bien. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que nunca podés confiar en tus héroes, menos si son una empresa mega multitrillonaria a la que literalmente no les importás. Como digo siempre, pueden ir a seguir a mis redes, sobre todo les recomiendo que sigan en Twitter, donde más estoy, donde más interactúo con ustedes y donde siempre estamos jijeándonos, aunque abajo también tiene los links a mi Instagram y a mi Patreon. Les mando un beso a todos, nos vemos, chau.